Dentro de la pastelería uno puede pensar que todo es dulce, pero si nos fijamos directamente en el mundo de las tartas, ya vamos a ver que hay dulces y saladas. Y en el caso de los budines, cakes o queques, también vamos a encontrar que podemos hacer budines salados. Entonces, el programa de hoy lo vamos a dedicar a hacer con una masa de base, 3 opciones para que podamos hacer un buffet de estos cakes salados para iniciar justamente una comida o para hacer un buffet o a veces para un cóctel más informal si lo hacemos en moldes pequeños. Así que vamos a comenzar con la masa de base. Yo voy a hacer la masa de los 3 porque es la misma, la comparten. Entonces vamos a colocar acá 9 huevos, serían unos 500, 540 gramos. Y esos huevos los vamos a batir con un poquitito de sal, porque después los ingredientes tienen sal, entonces no conviene que la masa de base ya sea salada. Así que no le vamos a agregar mucho más de una cucharadita de café, no más de eso. Y los vamos a batir con una cucharadita tamaño té de pimienta negra. Vamos a ir ahí apenas como para darle un sabor en común a todos. Y después vamos a incorporarle 300 centímetros cúbicos de aceite. Acá pueden elegir ustedes utilizar aceite de oliva, de maíz, mezcla de girasol, de canola. El aceite de oliva se lleva en general bastante bien con todos estos productos. Y el resto de los ingredientes van a ser 600 gramos de harina común, harina 4 ceros, con 30 gramos de polvo de hornear. 600 gramos de harina con 30 gramos de polvo de hornear, que van a ser unas 3 cucharadas soperas del polvo leudante. Acá lo agregamos y colocamos esto. Como elemento líquido vamos a utilizar además 300 gramos, que acá podríamos variar entre leche, yogur o crema de leche, o también colocar queso crema. Yo prefiero utilizar yogur porque va a hacer que crezca el polvo de hornear justamente a través de la acidez que tiene. Si llegáramos a utilizar crema de leche, cortaría con 2 cucharadas de jugo de limón. Y si utilizáramos leche, también lo cortaría con jugo de limón para favorecer cómo actúa justamente después el polvo leudante. Cuando tengamos así espumosos los huevos, vamos a incorporar el aceite de oliva en forma de hilo. No vamos a hacer una mayonesa porque son huevos enteros, pero sí se va a ir emulsionando de a poco. Ven cómo baja el batido porque justamente ustedes saben que la materia grasa atenta contra todas las burbujas de aire, entonces va a bajar así. Y acá vamos a integrar parte de harina, parte de yogur hasta terminar. Entonces, primero trabajarlo a la velocidad más baja. Así integramos esto y ya tenemos una base. Es interesante poder trabajar justamente con estas recetas que son un poco distintas a lo clásico y que muchas veces uno no se imagina que pudieran llegar a lograrse. Bien, incorporamos un poco más de harina y lo vamos a unir muy bien. Una vez que tenemos todo esto, le damos un batido un poco más enérgico y después vamos a dividir la masa en 3 porciones iguales, una para cada una de las variedades que vamos a hacer. Entonces, esta masa la vamos a colocar después en 3 bols y vamos a empezar con las distintas variedades. La primera de ellas lleva chorizo colorado que tenemos que desgrasar un poco sobre fuego. Entonces vamos a colocar una sartén un poco gruesa y acá tenemos chorizo colorado, unos 200 gramos.
que cortados en cubos, a los cuales les vamos a quitar la grasa. Ustedes saben que todos estos productos chacinados tienen muchas veces grasa y no queremos que todo eso vaya dentro del budín. Por eso lo vamos a dejar acá a fuego hasta que suelten la materia grasa y después queden un poquitito dorados. Y yo me voy a dividir la masa en 3 y después comenzamos con este primer sabor. Entonces, para esta primera opción lo que vamos a hacer es sacar todo el aceite que justamente tienen este chorizo colorado a través de un colador y vamos a desgrasarlo lo máximo que podamos. Sale una buena cantidad y eso no lo queremos dentro de la masa. Entonces lo apretamos y lo vamos a dejar ahí que escurra bien. Por otro lado tenemos 250 gramos de espárragos hervidos, espárragos verdes un poco por el color dentro del budín van a quedar mucho mejores. Tenemos unos 50 gramos de pistachos y un poco de queso fontina, ¿no es cierto? Un queso no demasiado invasivo para que vaya a la masa. El queso lo vamos a incorporar aquí. Yo voy a guardar un poquitito para poner por encima. Los pistachos también. Vamos a agregar acá. Y una vez que unimos todo esto, vamos con el chorizo colorado. Esto de acá. Los aromas, imagínense, combinan súper rico. El queso es más suave, el chorizo le da mucho más aroma y color, y los espárragos que aportan ese dejo amargo muy bueno. Vamos a buscar molde a la heladera. Los podemos hacer individuales o los podemos hacer así en el clásico molde de budín inglés. Este es de 20 centímetros de largo. Entonces, papel manteca enmantecado y todo el molde está enmantecado. Vamos a colocar una parte de masa. Vamos a distribuir la mitad de los espárragos aquí y después vamos a completar con masa y espárragos. De esta manera. Un poco más de masa. Y distribuir nuevamente. Completamos con el resto de verduras que lleguen a todos los costados y finalizamos con la masa. Entonces es una masa que después va a adquirir un poco de miga en el horno, lógicamente, pero no mucho. Y acá entonces cubrimos bien los espárragos y vamos a agregar lo que habíamos guardado de queso por encima y lo vamos a llevar a un horno a 180 grados como cualquier cake, unos 30 minutos. En nuestro horno Ormay seleccionamos el tipo de función deseada y podemos observar en el display lo que hemos elegido. Y ahora vamos a hacer otras dos variedades de cakes salados. En el primero vamos a utilizar una combinación de zanahorias, zucchini y queso feta. Entonces, los zucchinis no los podemos poner crudos. Para ponerlos crudos deberíamos rallarlos muy finos. Bueno, en este caso lo que voy a hacer es cortarlos en bastones y después entonces sartenearlos un poco con manteca, mantequilla o aceite de oliva hasta que pierdan directamente la turgencia propia del vegetal, pero si no podríamos también cocinarlos al vapor, según como quieran, de sabor y de materia grasa que tengan justamente esos vegetales. Así que acá vamos a cortar algunos bastones y después los vamos a colocar sobre una sartén con un poquitito de manteca o de mantequilla. Yo tengo algunos armados. Vamos a poner acá una nuez de manteca. También podrían ser brócolis hervidos para esta receta
Y por supuesto podrían ser espárragos si no hacen la otra variedad, porque quedarían muy bien y con muy buen sabor. Yo acá tengo algunos más, así que en cuanto la manteca funda, los vamos a colocar ahí. Por otro lado tenemos unas zanahorias baby que están al vapor cocidas y después tenemos el queso feta. Así que la manteca ya está fundida, vamos a colocar entonces los zucchini. Si queremos darle un sabor extra, podríamos dejar hasta que se haga una manteca noisette. Es decir, cuando toda la parte láctea se quema y carameliza y entonces la manteca empieza a tener un sabor muy particular, un sabor a avellanas. Si no, directamente colocamos así. No le pongan sal, porque si le ponen sal, imagínense que los zucchinis van a empezar a alargar agua y entonces después vamos a obtener más un puré que unas verduras así sarteneadas. Así que los dejamos quietitos sin moverlos y el resto de la preparación está lista. Arriba de este budín yo voy a hacer un crumble, pero un crumble salado, lógicamente. Entonces vamos a tener más o menos partes iguales de harina, manteca o mantequilla fundida y un queso de rallar duro y la mitad de cereales. Entonces tengo 100 gramos, 100 gramos, 100 gramos y 50 de estos. Todos los vamos a hacer vamos a romper un poco los cereales. Así, son cereales no azucarados. Podríamos, si quieren, poner un poco de azúcar, pero estos son, lógicamente, no azucarados y podrían ser también almendras fileteadas, si quieren. El tema es no ponerle azúcar y si le ponen muy poca cantidad. Acá tenemos el queso rallado, algún parmigiano puede ser, y harina y la manteca fundida. Vamos a ver cómo están los zucchinis. Ahí, pena que tomen brillo y que pierdan esa turgencia inicial que tienen las verduras crudas. Y después la manteca. Vamos a unir acá todo esto hasta lograr unos grumos. Se hace de esta manera. Y acá le vamos a ir incorporando más cereales hasta tener el granulado. Muchas veces conviene enfriar para que después este streusel o este crumble que estamos haciendo quede bien desarmado al momento de colocarlo sobre los budines. Así que yo lo tengo listo, voy a llevarlo a la heladera. Zucchinis ya están más blanditos, así que retiramos del fuego. Muy buen aroma. Y vamos a tomar una de las porciones de la masa. A esta masa, entonces le vamos a colocar un poquitito de orégano, o un orégano fresco o un orégano seco que sea súper aromático para saborizar la masa. Queso feta, más o menos para esta cantidad de masa vamos a utilizar unos 100 gramos aproximadamente, así cortados en cubitos. De las zanahorias también serán más o menos unos 100, 120 gramos. Y por último, los zucchinis. Entonces, siempre vamos a buscar que tengan buen color, que tengan buen sabor las preparaciones y después con el crumble que vamos a colocar en la superficie, los budines quedan súper bien. Así que esto lo unimos y ya estamos como para llevarlo a los moldes. Así que esto lo vamos a hacer en moldes más pequeños, es decir, moldecitos más individuales. Y entonces los tienen, por supuesto, están enmantecados con un papel en la base. Fíjense lo líquida que es la masa, porque como los zucchinis están tibios, entonces la masa se ablanda un poco. Colocamos ahí, le podríamos poner aceitunas también, esto depende un poco de cómo va a ser la variedad de lo que ustedes van a presentar. De este tamaño pequeño saldrían unos 3 o 4 budines con la cantidad
que yo tengo. Si hacen el tamaño de 20 centímetros o 22 centímetros, igual que el primero, les sale igualmente 1. Y ahora, entonces, por encima le vamos a colocar el crumble o crocante. Ya cuando la manteca empieza a enfriar, yo ya puedo trabajarlo y desgranarlo con la mano. De esta manera, vamos a colocarlo todo por encima. Imagínense la costra crocante y con ese aroma de queso de rallar después en el horno. Quedan muy muy bien. Entonces colocamos todo esto y los voy a llevar al horno y despejo un poco la mesada para hacer la última variedad. Y el último de los cakes salados va a ser una mezcla más tradicional francesa. Va a ser una mezcla de jamón cocido, queso gruyère y mostaza de Dijon. Así que vamos a colocar dentro de la masa, recuerden el tercio de masa, que sería la masa correspondiente a 200 gramos de harina, una cucharadita tamaño té de mostaza de Dijon y también una cucharada un poco más espesa de mostaza en grano. La mostaza en grano, o la de Dijon, o la mostaza que consigan ustedes. Y esto lo vamos a unir con 200 gramos de jamón cocido cortado en unos cubos grandes, unos cubos de 1,5 centímetros de lado, y unos 150 gramos de queso gruyère o algún queso de esos de pasta semidura, medios picantitos que le dan mucho sabor. Entienden ahora por qué no le agregamos tanta cantidad de sal a la preparación en un principio, porque después con el queso y con todos estos elementos de sabores tan pronunciados podemos llegar a saturar el paladar. Por eso es preferible ir probando las recetas de a poco. Y para completar y dar un poco de color, vamos a agregar algunas aceitunas negras descarozadas que las lavamos bien con agua tibia para sacarle el exceso de sal y después las secamos con un papel, y algunas olivas verdes también descarozadas. Son elementos de sabor. También este mismo cake podrían reemplazar el jamón cocido por algún atún al natural, es decir, con aceitunas verdes, con el queso gruyère y el atún, realmente quedaría un cake muy muy bueno. Entonces este lo vamos a armar también en moldecitos, así que son no individuales, pero sí para un buffet quedan mucho más lindos, colocando la masa. Vamos a uniformar la superficie, le podemos colocar un poco de tomates secos rehidratados y después puestos en aceite de oliva. Ven, como siempre tenemos para 3 de estos budines o para uno grande. Y entonces acá vamos a hacer que llegue más o menos al borde. Estos budines no crecen tanto. Y después por encima vamos a colocar un poco del queso que nos quedó, del gruyère. Después tenemos tiritas de tomates secos rehidratados. Siempre ténganlos una vez que los rehidratan, con aceite de oliva, un diente de ajo, un poco de tomillo. Entonces tienen muy buen sabor y muy buen aroma. Y después tenemos algunas almendras fileteadas que van a completar justamente toda la decoración y el sabor, porque las almendras se van a poner muy crocantes en el horno y van a quedar realmente bien. Este también va a ir a un horno a 180 grados y van a demorar unos 15, 18 minutos aproximadamente. Podríamos hacerlo en formato de cupcake, por supuesto, o una especie de muffin salado sin problemas.
Y acá tenemos entonces salidos del horno los distintos modelos de estas cakes. Por un lado, este con los espárragos, con el pistacho, con el chorizo colorado, que está súper bien. Acá tenemos los de zucchini y zanahoria con todo el crumble que hicimos con los cereales. Están súper tiernos, recién hechos, pero el aroma es realmente muy muy rico, y el queso feta que en parte se funde y en parte queda así como tropezones blancos. Y después tenemos el de queso, jamón, con la masa que tiene un alto contenido de la mostaza en grano y de Dijon, las aceitunas de distintos colores. Realmente podemos armar un buffet formidable con todas estas opciones. Así que vamos a acomodarla en las distintas placas y después vamos a terminar en la mesa. Así los tenemos todos juntos presentados. Hoy realmente cambié los aromas dentro de la cocina porque para estos cakes salados, al utilizar otro tipo de materias primas, lógicamente no se huele ni a canela, ni a café, ni a chocolate. Habíamos hecho el cake de espárragos con el chorizo colorado y los pistachos, que tiene un perfil realmente muy muy lindo. Después, con el resto de la masa base, habíamos armado uno con zucchini, zanahorias y el queso feta, que es un budín muy tierno, pero tiene todo ese crocante que hace que tengamos un mordiente justamente, y se conjugan muy bien la masa muy tierna con ese crocante. Y finalmente el cake más clásico, que es el de mostaza, jamón cocido y gruyère. Yo digo más clásico porque en Europa se utilizan muchísimo el cake y se vende sábados y domingos en las pastelerías a la mañana como un detalle de fin de semana muy muy apreciado. Así que anímense a hacerlos, como les digo siempre, elijan distintas formas y ven cómo se puede armar fácilmente un buffet salado utilizando los mismos elementos que tenemos para la pastelería. Así que seguimos horneando con Gros. A votre santé.